Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 123, Mejoras de fuerza. La cantidad total de jugadores en todo el Elder Scrolls Warcraft en los primeros 60 minutos fue de más de 600 millones. Considerando que el lanzamiento del juego se realizó en un momento en que muchas personas estaban trabajando en un lado del mundo y otras tenían que dormir en el otro, fue un logro abrumador. Alex confiaba en que el Elder Scrolls Warcraft alcanzaría en algún momento la marca de 1000 millones de jugadores en línea simultáneamente. Como la tarifa mensual del juego promediaba $10 en todo el mundo, solo los jugadores del Elder Scrolls Warcraft serían suficientes para que Alex ganara miles de millones de dólares cada mes. Considerando que cientos de millones de jugadores reservaron el juego, Alex ganará más de 50 millones de GP mensuales en eso, sin siquiera considerar las ganancias que obtuvo con los otros juegos. Con esa gigantesca cantidad de puntos, Alex decidió dividirla en dos frentes a pesar de estar seguro de poder defender la tierra de Thanos prácticamente solo cuando llegó. Alex sintió que lograr que los humanos se desarrollaran más hasta el punto en que incluso la gente común pudiera ayudar sería algo mucho más factible desde la perspectiva de un inversor. Imaginando la escena en la que el ejército Chitauri llegaba y miles de personas comunes usaban habilidades y hechizos del Elder Scrolls Warcraft, incluso las personas que no estaban interesadas en el juego estarían dispuestas a jugar para obtener la fuerza suficiente para protegerse en caso de otra invasión, y aquellas personas que experimentaran la batalla se volverían aún más adictas a esta sensación de fuerza y querrían jugar aún más para luchar aún mejor en el futuro. Donde, por un lado, Alex usaría todo su poder para derrotar al ejército enemigo ganándose la adoración de algunas personas, o por otro lado, donde la gente usaría el juego de Alex para luchar y despertar la envidia de aquellos que aún no jugaban, pensando a largo plazo que la segunda táctica era infinitamente mejor. Por supuesto, Alex no tenía intención de renunciar a desarrollar su propia fuerza, ya que sabía que él era el centro de todo y que sin él todo se destruiría, por lo que hacerse más fuerte era indispensable. Por lo tanto, Alex decidió dividir los GP que ganaba en los juegos en tres partes. La primera parte equivalía al 50% de los GP ganados cada mes y se usaría para mejorar su fuerza personal. Con un flujo mensual de al menos 50 millones de GP, sumando todos los juegos y Oasis, esta primera parte sería de al menos 25 millones de GP para que él los usara cada mes. La segunda parte equivalía al 35% de los GP ganados cada mes y se usaría para desarrollar y para que los jugadores canjearan sus poderes en la vida real. Por supuesto, como esta cantidad de GP probablemente no podría satisfacer la demanda de los jugadores que quisieran canjear sus poderes por dinero real, Alex creó un sistema de colas para el canje en el que los jugadores podían pagar para saltarse la cola, lo que en realidad solo convertía su dinero en GP y les permitía canjear los poderes inmediatamente, mientras que a los jugadores con Big Ben Oasis se les reduciría el precio para saltarse la cola, lo que haría que el Big Ben Oasis recibiera nuevos suscriptores y, por lo tanto, ganara aún más GP. Según el plan de Alex, todo el GP generado por el Big Ben Oasis se convertiría en el fondo de GP para canjear poderes de ESU. En cuanto a la tercera parte de los GP que Alex pretendía distribuir, sería equivalente al 15% de los ingresos de los juegos y la usaría para el mantenimiento y el desarrollo de los nuevos juegos. De esa manera, Alex podría equilibrar todos sus gastos de GP en adelante sin comprometer ninguna de sus oportunidades futuras. Pensando como una empresa tradicional, es como si Alex fuera un director ejecutivo que se lleva el 50% de las ganancias, gasta el 35% en marketing y el 15% en mantenimiento y desarrollo de nuevos productos. Al ver los casi 10 millones de GP disponibles en su cuenta, Alex estuvo muy tentado de gastarlos todos en una nueva habilidad de inmediato, pero se controló y solo compró algunas habilidades más prácticas. Dominio de los elementos básicos, Maestro, 1 millón GP. Dominio del control y desarrollo de círculos mágicos, Gran Maestro, 2 millones. Mejora de la reserva de maná, Maestro, 2 millones GP. Estas habilidades complementaban el control de Alex sobre las habilidades que ya tenía.
compró dominio del control y desarrollo de círculos mágicos para mejorar magia de hielo de gran potencia RIS. Con la nueva habilidad, Alex sintió que la magia de hielo de Guy se había mejorado a un nivel mucho más alto que la magia de Dragon Slayer, especialmente en su mente, que ahora entendía los círculos mágicos a nivel de gran maestro, ya que Alex tenía la creatividad para crear algo con hielo, podía modificar o hacer un círculo mágico en el acto para lograr lo que imaginaba. Sin mencionar que con las habilidades para controlar los 4 elementos que compró de Avatar, sumadas con competencia en el control y desarrollo de círculos mágicos y competencia en el control de elementos básicos, maestro, Alex pudo usar estas 2 habilidades para hacer hechizos de todos los elementos básicos sin ninguna dificultad. Si quisiera, incluso podría invocar un poderoso fénix de fuego como el alar de Kael'thas Senwou para que luchara a su lado mientras invocaba un gigantesco coloso de tierra, un dragón de hielo, un dragón de agua oriental y más. Todo lo que pudiera imaginar, especialmente con la mejora de su reserva de maná, que era tan grande como un lago gigantesco. Alex tenía absoluta confianza en la lucha contra el ejército Chitauri. Incluso planeó reunirse con Thanos por un momento, pero al pensar en la fuerza de ese hombre y las posibles cartas ocultas que pudiera tener, Alex abandonó rápidamente esa idea y decidió continuar en la Tierra aumentando silenciosamente su fuerza. Curioso por saber cómo estaba el mundo exterior en ese momento, Alex sacó su celular y vio que tenía varios mensajes y llamadas perdidas de Anna invitándolo a jugar eso con ella. Pensando que sería divertido, Alex le respondió rápidamente y decidió unirse a su grupo para jugar. Capítulo 124, Ataque al Foro. Con el lanzamiento de ESWA, el mundo prácticamente se detuvo. Incluso hubo días festivos en el lanzamiento del juego en la mayoría de las empresas cuyos dueños eran más expertos en tecnología. Los gobiernos y los ejércitos enviaron equipos para entrar en el juego e intentar comprender este nuevo mundo lo más rápido posible, así como para intentar averiguar la mejor manera de beneficiar a su país con este nuevo mundo que estaba surgiendo. Por lo que han descubierto hasta ahora, los gremios fueron la mayor publicidad que el juego había tenido hasta la fecha. Especialmente cuando descubrieron que había rangos en el juego, tanto rangos de jugadores con el nivel más alto hasta el momento, como rangos de equipo, jugadores que mataron a la mayor cantidad de jugadores de otras facciones, entre otros rangos que aún no se habían desbloqueado. Señor presidente, si logramos que algunos de nuestros militares dominen partes de los rangos de ESWA, la probabilidad de que los jóvenes se alisten en el ejército en el futuro será mucho mayor, especialmente si usamos esto como una estrategia de marketing y lo describimos como que, debido al entrenamiento en el ejército y la disciplina que enseñamos, estos soldados alcanzaron el alto rango. Dijo un general del ejército en un tono respetuoso. Al escuchar lo que dijo el general, el presidente asintió con la cabeza y preguntó: ¿ha habido algún cambio desde que comenzamos a publicar nuestra superioridad en Fortnite? Sí, señor presidente, desde que comenzamos a ganar mucho en Fortnite y con el sistema de juego clasificado, los jóvenes adolescentes se han sentido fascinados por nosotros y la tasa de favorabilidad de los jóvenes hacia el ejército ha aumentado un 13% en los últimos meses, un aumento casi imposible en tiempos de paz como los que vivimos ahora. Respondió el general con entusiasmo, ya que fue idea suya invertir en algunos equipos de élite para obtener fama militar en Fortnite. Muy bien, como Fortnite ya nos ha dado resultados satisfactorios, podremos continuar con esta estrategia también para ESWA. El presidente asintió. Mi sobrino me dijo que normalmente en este tipo de juegos hay gremios, con límites de miembros, y gremios afiliados, que serían algo así como un centro de entrenamiento para que los jugadores nuevos puedan mantenerse al día con el gremio principal. Podemos usar esto como una táctica para atraer aún más jugadores, creando un gremio militar y gremios afiliados donde los jugadores comunes puedan entrar. Si alguno de ellos tiene un desempeño notorio, puede ser ascendido al gremio principal e incluso obtener un puesto oficial en el ejército, por lo que atraeremos aún más interés público mientras nuestra imagen ante ellos mejorará aún más. Al escuchar lo que dijo el presidente, no solo el general con quien estaba hablando se sorprendió, sino que también los demás consejeros y generales en la mesa quedaron impactados. Es una gran idea, señor presidente. Los consejeros brillaron al pensarlo o al ver al hombre con expresión orgullosa. Los concejales pensaron que realmente se había merecido ganar las últimas elecciones. No sabían que esta idea en realidad provenía de su sobrino, quien ya había visto algunas publicaciones similares en internet y decidió compartir la idea con su tío.
Como el sobrino del presidente vio esto, obviamente otros gobiernos de todo el mundo también lo vieron y decidieron seguir la misma estrategia. Así que cuando se supo en el foro Oasis que los gobiernos de todo el mundo estaban buscando jugadores talentosos de ESO con miras a contratarlos en el futuro con altos salarios, la cantidad de personas que probaban ESO aumentó aún más. Especialmente entre las personas más pobres, que vieron una rara oportunidad de ganar dinero sin necesidad de un pasado poderoso. Por supuesto, el gobierno no fue el único que tuvo esta idea. Incluso grandes corporaciones como Stark Industries y Oscorp también se unieron a la idea, prometiendo salarios aún más altos que las corporaciones gubernamentales. Como resultado, los jugadores se dividieron. Por un lado, estaban las grandes empresas con altos salarios. Por otro lado, los gobiernos con salarios más bajos, pero con mayor prestigio y estabilidad. Muchas personas tenían diferentes metas y elecciones en la vida, por lo que la decisión de cada uno fue diferente, pero Alex vio que todo esto solo aumentaba la cantidad de nuevos jugadores que experimentaban Oasis. Al ser Oasis la puerta de entrada gratuita a otros juegos, Alex confiaba en que la tecnología y la diversión que ofrecía Oasis serían suficientes para convertir a estos jugadores gratuitos en jugadores de pago. Hablando así, incluso parecía algo malo, pero como los juegos de Mohan no tenían ningún aspecto de pago para ganar, Alex no se sintió mal en ningún momento al adoptar tácticas psicológicas para que estos jugadores se sintieran más tentados a pagar, ya que si no pagaban, aún tendrían mucho contenido disponible de forma gratuita, y si pagaban, no estarían en pérdida, ya que los beneficios eran tan buenos que los jugadores no se arrepentirían más tarde. Especialmente cuando vio lo baja que era la cantidad de jugadores que cancelaban el VIP que tenían en los juegos según los resultados del formulario de cancelación que respondieron, más del 90% de las cancelaciones se debieron simplemente a que la situación financiera de los jugadores había cambiado, ya sea porque el jugador fue despedido o porque hubo alguna emergencia y necesitaba dinero y no podía gastarlo con el VIP en el juego. Usando la IA que obtuvo del sistema para administrar Oasis y comprender a estos jugadores, cuando la IA estuvo segura de que la razón de la cancelación era efectivamente esa, Alex incluso les dijo que recibirían otros 30 días de VIP gratis y que Mohan les deseaba suerte en el futuro, lo cual conmovió a los jugadores hasta el punto de que la imagen de Mohan como una empresa consciente que no buscaba pequeñas ganancias quedó grabada en la mente a los jugadores. Muchos incluso enviaron correos electrónicos de agradecimiento a Mohan en Oasis diciendo que tan pronto como su situación financiera mejorara, volverían a pagar la suscripción VIP para agradecer a la compañía su consideración hacia... Por supuesto, para los jugadores que vieron a otros agradeciéndoles por esto e intentaron cancelar su suscripción para obtener otro mes gratis, Mohan simplemente actuó como si nada hubiera pasado y les permitió cancelar la suscripción sin problema, pero tampoco les dio ningún mensaje ni días VIP adicionales gratuitos. Indignados, muchos incluso llegaron a vilipendiar a Mohan publicando en el foro de Oasis quejándose de que estaban siendo tratados de manera diferente a otros jugadores, ya que muchos jugadores obtuvieron 30 días de VIP gratis mientras que ellos no obtuvieron nada. La comunidad incluso vio esto y se indignó con estos jugadores, pero la respuesta de Mohan fue rápida. En Mohan nos disculpamos por las molestias a todos los jugadores. Sobre la pregunta que el jugador planteó en este foro, nuestro sistema Oasis tiene un método antifraude donde se puede identificar a los jugadores con intenciones maliciosas. Solo los jugadores que realmente estén pasando por momentos difíciles recibirán nuestras condolencias y los 30 días gratuitos de VIP. Aquellos jugadores que no tengan este problema serán tratados con normalidad y no recibirán ningún beneficio de nuestra compañía. Si los jugadores aún no están satisfechos con nuestra conducta de tratar a los jugadores de manera diferente, solo podemos despedirnos de estas personas y comprender que tal vez prefieran jugar a los juegos de otras compañías. Atentamente, equipo de relaciones públicas de Mohan. Cuando los jugadores vieron la respuesta de Mohan, quedaron atónitos y rápidamente comprendieron lo que estaba sucediendo. Maldita sea. Estos tipos no tienen problemas financieros y aún así quieren aprovecharse de los beneficios que reciben estas personas en momentos difíciles. He hecho capturas de pantalla de todos los que hicieron publicaciones maliciosas como estas. Bloqueemos a estas personas. ¡Qué desagradecidos! Al ver el último párrafo de la publicación de Mohan, las otras compañías se alegraron mucho.
Por lo general, las compañías simplemente agachan la cabeza y tratan a los jugadores como dioses para que sigan jugando a sus juegos, por supuesto, además de la parte en la que monetizan todo lo posible. Al ver la indiferencia de Mohan hacia estos jugadores, estas compañías que ya estaban al borde de la bancarrota se sintieron muy afortunadas y pensaron que la cantidad de jugadores pronto aumentaría. Pero, para su gran frustración, la cantidad de jugadores siguió disminuyendo, al igual que en los meses anteriores. ¡Qué chiste! ¿Qué jugador dejaría de jugar a los juegos de Mohan para irse a estos juegos de pago para ganar de otras compañías? Incluso los jugadores que atacaron a Mohan simplemente borraron sus publicaciones y fingieron que no había pasado nada mientras esta pelea tenía lugar en los foros. La mayoría de los jugadores aún no se habían enterado, ya que todos estaban muy concentrados en el Elder Scrolls Warcraft, especialmente cuando vieron que había aparecido el primer jugador en alcanzar el nivel 2. Capítulo 125, Alex jugando. A diferencia de otros Morbid que existían en el mundo donde el jugador solo necesitaba jugar unos segundos para alcanzar el nivel 2, en eso Alex hizo que subir de nivel fuera mucho más lento, incluso más lento que en WoW Classic. Por supuesto, no hizo que las recompensas de las misiones fueran extremadamente bajas, ya que la dopamina que recibían los jugadores se vería muy afectada por esto. La forma en que lo hizo fue bastante simple. Mientras que en un Morbid tradicional el jugador tarda solo unos segundos en salir de la ciudad e ir al campo a matar monstruos, en ESO, donde el mundo tenía un tamaño realista, esta ruta tomaba varios minutos, al igual que en la vida real. En los juegos normales, el jugador encontraba grupos de monstruos y podía matar tantos como quisiera sin preocuparse por nada. En eso, Alex se preocupó por hacer que la atmósfera fuera más realista y los monstruos estaban en lugares más distantes y realistas, ya que no tendría sentido que los monstruos caminaran de un lado a otro por las ciudades mientras los guardias simplemente se quedaban mirando. Incluso las batallas eran más largas, ya que los monstruos eran casi tan poderosos como los jugadores y estos necesitaban tiempo para recuperarse después de una batalla. Y con la enorme cantidad de jugadores que empezaron a jugar, las zonas de caza de monstruos también estaban muy concurridas, lo que dificultaba que los jugadores mataran suficientes monstruos para subir de nivel. Pero a pesar de todas las dificultades, a los jugadores les encantaba. La satisfacción que sentían los jugadores al matar a un monstruo era mucho mayor. Completar una misión y sentir una energía reconfortante recorrer su cuerpo también era maravilloso, y todo esto, junto con la diversión de ver a gente de todo el mundo divirtiéndose, les brindaba una experiencia única. Alex estaba actualmente en el personaje jugando con Anna, Kitty, Kurt, Scott y Jean. Para jugar juntos, todos crearon personajes elfos de la noche. A diferencia de los orcos, que despertaron en una ciudad que estaba siendo atacada, su grupo despertó en un pequeño pueblo pacífico de elfos de la noche con el trasfondo de que eran elfos seleccionados para entrenar y convertirse en los guerreros del pueblo, pero por ahora, todavía estaban en un proceso de selección donde solo los mejores serían elegidos para aprender de los verdaderos guerreros elfos de la noche de la ciudad. Por supuesto, solo Alex sabía que también existiría la posibilidad de que los jugadores aprendieran algunas habilidades ocultas. Al igual que Skyrim tenía libros de habilidades en diferentes lugares que el jugador podía aprender después de cumplir ciertos requisitos, Alex también agregó esto en ESO, donde los jugadores podían aprender algunas habilidades secretas si cumplían ciertos requisitos en el juego, lo que aumentaría en gran medida la sensación de explotación de los jugadores, con la expectativa de que alguna misión pudiera otorgar algo oculto que les diera alguna ventaja. A pesar de que el jugador elige una clase al principio, Alex nunca tuvo la intención de limitar a los jugadores a obtener habilidades de otras clases, pero, por supuesto, obtener esas habilidades y usarlas de manera efectiva sería mucho más difícil que las habilidades de las clases que los jugadores eligieron inicialmente. En su grupo, Anna y Kurt se convirtieron en pícaros, Jean eligió ser druida, Kitty decidió ser sacerdotisa para ayudar al grupo, mientras que Scott dudaba mucho entre guerrero y cazador, pero pensando que siendo guerrero podría parecerle más interesante a Jean, Scott decidió convertirse en guerrero, dejando el cazador a Alex, completando así su grupo con todas las clases de elfos de la noche. A Alex le pareció irónico que la clase que le tocó fuera su clase favorita de su vida anterior, ya que tenía la afición de coleccionar las bestias más hermosas como el cazador en el juego y combinar esas bestias con sus armaduras y monturas, así que estaba contento. El grupo ya llevaba 1 hora y media jugando y para entonces estaban en un bosque cazando diablillos.
Los diablillos eran pequeñas criaturas de piel roja y cuerpos humanoides con inteligencia intermedia. No podían hablar, pero eran lo suficientemente inteligentes como para hacer campamentos. Mirando el campamento de diablillos a lo lejos, Kurt se preocupó un poco y preguntó mientras sostenía sus 2 dagas. ¿Atacamos esto? ¿Alguien ha descubierto ya la pena de muerte? Preguntó Jin mientras miraba a Kitty. Kitty tenía un menú flotando frente a su cara, que era una pantalla que mostraba el foro del juego. Aparentemente, cuando un jugador muere en el nivel 1, toda su barra de experiencia se reinicia, además de que se le impide jugar durante 1 hora, y por lo que veo en las conversaciones de los jugadores, algunos dicen que perdieron algunas monedas de cobre cuando murieron, pero no todos. Dijo Kitty mientras miraba el cielo. Al oír eso, Ana miró a Alex. ¿Qué opinas, Alex? Al oír a Ana preguntarle a Alex, todos los demás también se giraron y lo miraron expectantes. Aunque jugaron 1 hora más que Alex, ya que él solo inició sesión después de ellos mientras miraba las estadísticas del juego, con solo algunas piezas de información que Alex derivaba, su eficiencia para matar monstruos y ganar experiencia aumentó mucho principalmente porque Alex era muy bueno en Fortnite y porque también llevaba una capa negra como la de ellos, ya creían que era un jugador hardcore que tenía mucho más conocimiento que ellos sobre juegos. En Icewood, todos también tenían las capas negras con el diseño de la cabeza del Ender Dragon, ya que todos los juegos eran de Mohan. Alex decidió continuar con la tradición de que las capas de los juegos se pudieran usar en otros juegos. Incluso los aspectos que los jugadores ganaban en los torneos de Fortnite se podían llevar a Minecraft o Icewood, lo que hizo que la impresión de los aspectos de los jugadores se volviera algo más sagrado y prestigioso. Incluso los aspectos que los jugadores recibieron en la defensa de Pixel de Minecraft, que inicialmente eran algo muy común y que todo el mundo tenía, ahora eran extremadamente raros, ya que solo unos pocos millones de jugadores de entre más de 1000 millones los poseían. Alex miró su equipo y pensó que su equipo era muy eficiente usando las habilidades de clase, ya que estaban acostumbrados a usar las habilidades de sus poderes en la vida real, y sintió que estaría bien intentar atacar el campamento de los diablillos. Como conocía la dificultad del campamento, juzgó que no sería imposible para ellos llegar allí. Por supuesto, si fuera un grupo de jugadores comunes, necesitarían al menos 10, 15 personas de nivel 1 para hackear esto sin morir, pero considerando su nivel, sería un desafío, pero no imposible. Es un riesgo, pero considerando que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa, creo que podemos hacerlo. En el peor de los casos, solo podemos obtener más experiencia, ya que solo somos de nivel 1, dijo Alex mientras miraba a todos. A pesar de ser todos elfos de la noche, cada uno tenía sus propias características. Ana tenía el pelo corto y negro, Kurt el pelo azul, Jin el pelo rojo, Scott los ojos rojos y Kitty el pelo con coletas. Por supuesto, él tenía el pelo blanco, lo que ya le parecía que combinaban. Así que, aunque todos estuvieran en cuerpos diferentes, seguía siendo bastante claro quién era quién porque todos conservaban características de la vida real. Entonces, intentémoslo, dijo Scott emocionado. Le encantaba luchar con la espada, ya que en la vida real solía atacar desde lejos con sus poderes. Era una experiencia muy nueva usar este nuevo medio de combate en el juego. Incluso para los demás, que sentían que habían obtenido nuevos poderes y estaban muy emocionados de experimentarlo todo. En medio de la emoción de Scott, miró inadvertidamente a Jin, queriendo ver su reacción, pero al ver que seguía actuando con indiferencia, tratándolo como a los demás, se sintió un poco decepcionado. Alex se dio cuenta de eso y negó con la cabeza. Durante el tiempo que vivió con el grupo y con su conocimiento previo de este mundo, ya se había dado cuenta de que a Scott le gustaba Jin, pero a diferencia de los cómics donde salía con un chico llamado Duncan, en este mundo no salía con nadie y simplemente actuaba como si no entendiera las indirectas que Scott le daba. Alex miró a Ana, que tenía una linda sonrisa en su rostro. Dejó de pensar en los problemas de pareja de estos dos y le sonrió a su novia. Con su creciente dominio de la magia y el control elemental, Alex sintió que se acercaba el momento en que podría hacer más con Ana que solo tomarle la mano y darle un beso rápido. Lo que no notó fue la mirada que Jin le dirigió después de negar con la cabeza y fingir que no había notado la mirada de Scott. Capítulo 126, pura suerte. Zas. Una flecha voló y aterrizó perfectamente en la boca abierta de un diablillo que gritaba, dañando críticamente al monstruo.
Como era un juego donde el jugador tenía control total del cuerpo de su personaje, las clases a distancia necesitaban acertar ataques de manera efectiva para infligir daño, y dependiendo de dónde aterrizara el ataque, se podía activar el daño crítico, lo que hacía que la clase de cazador fuera más difícil de dominar que otras clases. Por supuesto, el juego tenía asistencia de puntería para los jugadores que no sabían usar armas o arcos, pero esa asistencia de puntería solo ayudaba a los jugadores a apuntar al pecho de los monstruos, e incluso eso no garantizaba una tasa de acierto del 100%. En cuanto a acertar en lugares que causaban daño crítico, los jugadores tenían que apuntar automáticamente. Con la puntería de nivel de Axot de Alex, acertar las flechas donde se activaba el daño crítico era muy fácil, tanto que todas sus flechas acertaban en puntos críticos el 100% de las veces. Especialmente porque los diablillos no tenían armadura ni cascos, lo que se lo hacía aún más fácil a Alex. No creo poder soportarlo, gritó Scott preocupado al ver que su barra de HP disminuía y sentía que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Creo que moriré en el próximo ataque. Y Alex estaba recargando el arco lo más rápido posible con otra flecha para intentar ayudar a Scott y evitar que muriera, pero según sus cálculos, incluso si lograban matar a uno de los diablillos que atacaban a Scott, el otro probablemente lo golpearía en el siguiente ataque, y nadie podría detenerlo. Maldita sea, solo es un golpe, gritó Kurt frustrado mientras usaba la daga para intentar cortar el cuerpo de uno de los diablillos que le daba la espalda. Anna, Kitty e incluso Jean observaban la escena con cierta desesperación. Aunque Jean no sentía lo mismo por Scott que él por ella, no quería ver morir a su amigo frente a ella, especialmente con la barra de experiencia casi llena después de matar a este diablillo. Probablemente todos, excepto Alex, subirían de nivel, pero si Scott moría, tendría que empezar de nuevo y se quedaría atrás. No tengo más maná, gritó Kitty desesperada y un poco culpable por haber usado una habilidad de daño en el momento equivocado, lo que significaba que no tenía suficiente maná en ese momento. ¡Zas! Otra flecha voló y penetró el cráneo del diablillo por un lado, infligiendo más daño crítico y finalmente matándolo, pero al otro todavía le quedaba un 30% de vida y el próximo ataque sin duda lo alcanzaría. Alex sabía que Scott no perdería por completo su barra de experiencia, ya que también usaba la misma estrategia de WoW, donde el jugador podía reaparecer en el cementerio y perder toda la experiencia, o para los jugadores de nivel 2 o superior, disminuir un nivel, o el jugador podía regresar en modo alma a su propio cuerpo y solo perder el 50%. Es solo que otros jugadores aún no lo sabían y pensaban que era una penalización fija, ya que no era tan intuitivo como en WoW. Pero aún así, Alex no quería ver morir a Scott frente a él. Al ver la garra restante del imp acercándose en cámara lenta, todos se desesperaron y prácticamente aceptaron que Scott iba a morir. Pero para su sorpresa, cuando la garra del imp iba a golpear el cuerpo de Scott, fue como si el cuerpo de Scott se convirtiera en humo en ese punto y la garra lo atravesara sin causarle ningún daño, dejando a todos, excepto a Alex, e incluso al imp, confundidos. Sin pensarlo demasiado, al ver que tenían la oportunidad de salvar a Scott, todos usaron cualquier ataque que tuvieran disponible, incluso Kitty se acercó al imp para golpearlo con su bastón e infligir el mayor daño posible, y finalmente lograron matar al imp. Cuando el imp finalmente murió, apareció un mensaje frente a todos. Felicitaciones por eliminar el campamento imp. Con la aparición del mensaje, apareció un cofre de madera en el centro del campamento, dejando a todos sorprendidos y emocionados. Pero ignorando momentáneamente el cofre, el grupo miró a Scott y preguntó: ¿qué fue eso? Scott escuchó esto y los miró con una expresión tan confusa como la de ellos. No tengo ni idea. Y Alex, quien configuró todo en el juego, claramente lo sabía, pero tenía que pensar en una manera de decírselo sin que pareciera saberlo externamente. Creo que lo sé, dijo Anna emocionada. Todos la miraron sorprendidos, incluyendo ahora a Alex. ¿Qué es? Anna sonrió mientras abría un menú y les hizo señas para que se acercaran a ver. Vengan, échenle un vistazo. Según nuestra ventana de habilidades, dentro de la habilidad racial de los elfos de la noche, hay una habilidad que le da a un jugador un 1% de probabilidad de esquivar y atacar. Creo que esta habilidad es la que convirtió esa parte del cuerpo de Scott en una especie de humo y esquivó el ataque del imp. Al escuchar la explicación de Anna, todos abrieron su ventana de habilidades y fueron a comprobarlo, y de hecho, todos tenían esta habilidad. Maldita sea.
solo tiene un 1% de probabilidad de activarse, y lograste que se activara en un momento tan crítico, Scott. ¡Qué suerte tienes!, dijo Kurt emocionado mientras le daba un puñetazo a Scott. Al sentir el pequeño puñetazo de Kurt, el corazón de Scott se detuvo y lo miró como si hubiera visto un fantasma. Kurt pronto comprendió lo que había hecho y echó un vistazo rápido a la barra de vida de Scott, temiendo haberle quitado lo poco que le quedaba y haberlo matado. Afortunadamente, no había JCJ en mundo abierto entre jugadores de la misma facción, así que Scott seguía vivo y coleando. Ufi, de verdad, eso fue pura suerte y jajaja. Una vez que se le pasó el susto, Scott estaba muy emocionado. Alex miró a Ana y se sorprendió por su rápida deducción. Esta fue realmente la razón por la que Scott sobrevivió, por supuesto, esa tasa de esquiva no era exactamente del 1%. Cuanto más desesperado estaba el jugador por sobrevivir, mayor era la probabilidad de esquivar esta habilidad racial, que probablemente aumentaba al 5% en un momento tan desesperado como este, y al 0,001% cuando no estaba en peligro, lo que al final daba una tasa promedio del 1%, pero hacía que el jugador se sintiera la persona más afortunada del mundo, lo que generaba mucha más dopamina y los animaba a jugar aún más. Pero Scott logró activar esta habilidad con solo un 5% de probabilidad de activación. Tuvo que admitir que esto fue pura suerte, principalmente porque Alex no usó ningún poder de administrador para ayudar a Scott. Los objetos que estaban en el cofre de madera eran solo objetos simples de nivel 1, que era el nivel de los monstruos, pero para ellos, que casi no tenían objetos equipados, ya era una gran mejora que los alegraba a todos. Así que así es como te sientes al ser mago, Alex, preguntó Jin mirando a Alex mientras sostenía su bastón, captando la atención de Kitty, que también estaba usando magia, y de los demás, que simplemente tenían curiosidad. Alex pensó un rato antes de responder. Todavía no he jugado como mago, así que no lo sé, y no he usado ninguna habilidad mágica, pero viendo cómo la usas tú, creo que la diferencia no es tan grande como en realidad es. Quizás por el momento esta sea la sensación más cercana que ustedes puedan tener a usar magia real. Al oír esto, Jin se emocionó y pensó que usar magia en la vida real debía ser mucho más divertido, pero usar magia en eso seguía siendo genial. Por alguna razón, sintió que quería aprender algo de magia de fuego. En cuanto a Ana, cuando escuchó la respuesta de Alex, se arrepintió un poco de no haber elegido una clase de magia, ya que quería saber cómo se sentía su novio cuando usaba magia en la vida real. Cuando Alex vio esto, notó que no solo Ana se sentía así, sino que Scott y Kurt también estaban un poco arrepentidos, así que dijo: no se preocupen, creo que debería haber habilidades mágicas para todas las clases, y como dijo Notch, nada impide que una clase aprenda habilidades de otras, así que en el futuro también pueden probarlo en sus clases. Al oír esto, los tres se emocionaron más y Ana corrió y abrazó el brazo de Alex felizmente. Capítulo 127, nueva regla. Cuando todos alcanzaron el nivel 2 al eliminar este campamento de diablillos, excepto Alex, el grupo decidió matar algunos monstruos más antes de regresar a la ciudad, ya que de esa manera Alex podría subir de nivel cuando completara la misión y alcanzaría su nivel. En total, jugaron durante más de 4 horas y solo lograron subir un nivel, lo cual, para los juegos anteriores de Alex en otros mundos, sería como una blasfemia en comparación con los 40 segundos que suele tardar un jugador en alcanzar el nivel 2. Pero en este mundo a nadie le importaba, todos estaban tan emocionados con este nuevo mundo que incluso sentían que hacía el juego aún más divertido, haciendo que cada pequeña cantidad de XP fuera tan importante que la sensación de subir de nivel era mucho más emocionante. Con el paso del tiempo, la cantidad de jugadores que entraban en eso aumentaba cada vez más, incluso Alex estaba un poco preocupado de que las ciudades que había seleccionado como ciudades iniciales de los jugadores se saturaran. Había imaginado que jugaría una cantidad tan grande de jugadores, pero no pensó que los jugadores no se desconectarían pronto por lo que había experimentado en Minecraft y Fortnite. A pesar de que los juegos eran muy divertidos, los jugadores solo jugaban un promedio de 6 horas, pero en eso Alex vio que había jugadores que habían estado jugando durante más de 12 horas y no tenían intención de desconectarse tan pronto. ¿De verdad voy a tener que implementar esto?, se preguntó Alex preocupado mientras miraba un mensaje en la pantalla de su computadora. Aunque en otros juegos había jugadores que pasaban mucho tiempo jugando, no era tan exagerado como en eso, especialmente cuando el tiempo se hacía cada vez más largo hasta el punto de que algunas personas incluso llegaban a las 14 horas sin desconectarse.
realmente tengo que hacer esto. Alex finalmente se convenció e hizo clic para confirmar. De repente, las personas que habían estado jugando durante más de 14 horas vieron aparecer un mensaje frente a ellos: Hola 20, has jugado durante más de 14 horas y en Mojang nos preocupa tu salud. Permanecer conectado durante tanto tiempo sin comer, beber agua ni moverte en el mundo real puede dañar seriamente tu salud, así que cierra sesión en el juego y vuelve en unas horas. Cuando la mayoría de estos jugadores vieron este mensaje, se sorprendieron de que hubiera pasado tanto tiempo sin darse cuenta. Algunos se sorprendieron aún más al ver que casi era hora de ir a trabajar en la vida real y cerraron sesión rápidamente en el juego, agradecidos por el recordatorio. Mientras que a otros jugadores no les importó la advertencia y continuaron jugando de todos modos, hasta que apareció un segundo mensaje para estas personas: Hola de nuevo, XX. Hemos visto que llevas 15 horas jugando sin parar y no podemos permitir que tu salud se vea perjudicada por nuestra forma de jugar. Lamentablemente, tendremos que desconectarte del juego en 10 minutos. Durante ese tiempo, regresa a una ciudad segura y busca un lugar apartado para que tu personaje no corra peligro mientras te desconectas. Cuando los jugadores restantes vieron este mensaje, algunos sintieron remordimiento e hicieron exactamente lo que sugería, mientras que otros se enfurecieron al verse obligados a dejar de jugar y quisieron ignorarlo como el mensaje anterior, pero al ver que el temporizador marcaba 10 minutos, pronto dejaron de resistirse y también se pusieron a salvo, ya que temían morir y perder un nivel. Principalmente porque, después de tanto tiempo jugando, algunos jugadores ya habían alcanzado el nivel 3 y sabían lo triste que sería perder ese progreso. La noticia sobre esta advertencia de Mojang se difundió cuando algunos jugadores publicaron la captura de pantalla en el foro de Oasis. Aunque la compañía obligaba a los jugadores a hacer algo que no querían, esto fue bien recibido por la comunidad del juego, ya que, a diferencia de otras compañías que querían que los jugadores pasaran el mayor tiempo posible jugando, Mojang hizo lo contrario, evitando que los jugadores jugaran en exceso y afectaran su salud. Afortunadamente, el juego también hacía descansar los cuerpos de los jugadores como si estuvieran durmiendo, mientras que cuando los jugadores salían del juego podían seguir viviendo sus vidas normalmente sin preocuparse por haber perdido casi un día entero. En las publicaciones sobre esto, todavía había algunas voces de jugadores quejándose de que esto no era justo, pero la respuesta de Mojang fue muy firme al respecto, afirmando siempre que la seguridad de los jugadores era una de sus principales prioridades y que no revertirían esta decisión, lo que generó aún más buena voluntad por parte de otros jugadores, e incluso más por parte de los padres de los jugadores que estaban preocupados de que sus seres queridos quedaran atrapados en un juego. Como era el día después del lanzamiento de SWAT, las noticias sobre el juego aparecieron en todos los periódicos e incluso en canales de noticias de todo el mundo. El juego de realidad virtual conquista los corazones de miles de millones de personas en todo el mundo. Las familias que viven lejos pueden reencontrarse en el juego. Los padres han encontrado una excelente manera de pasar tiempo con sus hijos y mejorar su amistad. ¿Puede este juego causar algún daño? En todo el mundo, donde quiera que fuera alguien, era posible encontrar a alguien hablando de la aventura que había tenido en ESU y de las cosas que había experimentado. Personas que no se conocían bien comenzaron a hablar más sobre lo que hacían, e incluso personas que se conocían en ESU se reunieron en el mundo real para hablar, y millones de nuevas amistades surgieron de la noche a la mañana. Aunque Oasis también tenía esta capacidad, eso era un mundo nuevo donde las personas tenían que luchar juntas y necesitaban la ayuda mutua, por lo que la facilidad para hacer amigos con personas que buscaban grupos era muy grande. A diferencia de Fortnite, que se podía jugar en solitario, eso prácticamente requería un grupo de personas para jugar juntas, ya que para una persona normal, lidiar con un monstruo ya era difícil, y mucho más con grupos de monstruos, lo que aumentaba aún más la interacción entre los jugadores. Pero mientras que muchas personas estaban contentas con la nueva regla que limitaba el tiempo de juego de los jugadores, una persona estaba completamente insatisfecha. Mirando el centro del oasis, que una vez se veía tan bonito y genial, y que ahora, comparado con el mundo de Azeroth, se había vuelto tan común, Ulk suspiró con decepción. Ulk solo quería seguir jugando, ahora Ulk no tiene a dónde ir, pensó Ulk con frustración mientras miraba el portal a Azeroth que no podría cruzar durante otras 9 horas. Peter y Ned estaban en la escuela, así que Ulk se sintió un poco solo en el oasis. ¿Qué debería hacer Ulk ahora?, se preguntó Ulk con tristeza. De repente, Ulk vio algo que atrajo su atención.
Este edificio no estaba aquí antes, Ulk no lo recuerda. Ulk lo miró confundido. Acercándose, Ulk finalmente pudo leer lo que era. Coliseo PvP de Azeroth. Capítulo 128, eligiendo bando. Alex pensó que una arena en Azeroth sería genial, pero ¿cómo se podría implementar sin romper la inmersión de los jugadores? Sencillo, hazlo en Oasis. Allí, los jugadores podrán usar sus personajes de ESU y competir con otros jugadores, e incluso aquellos que no hayan jugado ESU podrán ir a la arena a mirar, lo que despertará el interés de nuevos jugadores, asegurando así que aún más personas se interesen en el juego y surjan nuevos suscriptores. Así nació el Coliseo PvP de Azeroth. A medida que los jugadores se emocionaban cada vez más con ESU, los héroes también se divertían mucho en el juego. Entre estos héroes, Tony Stark era el más contradictorio. Por un lado, como Tony Stark, el rico playboy, de lo que más presumía era de su buena apariencia, su dinero y su inteligencia, así que cuando fue a seleccionar su raza en ESU, lo primero que pensó fue en elegir la raza humana, ya que, estéticamente, los humanos eran sin duda los más hermosos. Pero no pudo resistir la curiosidad y tuvo que investigar la historia de cada raza antes de tomar una decisión, y fue entonces cuando cayó en una contradicción. A pesar de que los humanos eran los más guapos, Tony vio que la característica más distintiva de los humanos era su talento para la magia, lo cual para él no era un problema, ya que también sentía curiosidad por la magia que Notch usaba cuando luchaban contra Abominación. Pero el problema es que las mejores razas en cuanto a tecnología no eran los humanos, sino los gnomos y los enanos. Entonces Tony dudó. ¿Qué debería elegir, un humano hermoso y glorioso, un gnomo pequeño y feo o un enano grosero? Se preguntó Tony mentalmente con frustración mientras leía las características de cada raza. Al observar la comparación entre las tres razas, Tony estaba a punto de decidirse cuando pensó en algo con el personaje frente a él. Tony decidió cambiar algo. La apariencia de un pequeño gnomo cambió rápidamente a la de una hermosa y atractiva elfa de la noche, con un vientre delicado y piernas largas. Al diablo, seré humano. Tony pronto descartó las dos razas pequeñas y decidió ser humano sin pensarlo más. Cuando vio la diferencia de altura entre la elfa de la noche y las dos razas pequeñas, Tony ni siquiera consideró elegir a las otras dos. La razón principal era que si iba a salir con una hermosa elfa de la noche, ¿qué podría hacer como gnomo? ¿Besarle la rodilla? Ni siquiera le llegaría a la cintura para hacer otras cosas. Así que Tony Stark usó la inteligencia artificial de ESU para recrear perfectamente su cuerpo real, solo haciendo sus músculos un poco más voluminosos y quitando el exceso de grasa que se había acumulado en su vientre por la falta de ejercicio, y quedó bastante satisfecho. Así nació Tony Stark, el mago humano. Como no había una clase relacionada con la tecnología, Tony se conformó con elegir la clase de mago, ya que tenía curiosidad por saber qué opinaba Alex sobre el uso de la magia en la vida real, para poder usar ese conocimiento incluso para ayudarlo a fabricar armaduras. Al igual que Tony, otros héroes también estaban eligiendo sus razas y clases. Pero a diferencia de Tony, que tenía la paciencia de leer las historias de todas las razas, los otros héroes no eran tan pacientes como él. Así que, para estos jugadores, Alex había hecho algunos vídeos introductorios donde un narrador contaba la historia de cada raza de la manera más interesante, además de explicar las características de esa raza. Thor inicialmente tenía la intención de ser un humano, ya que era el más similar a los Aesir Protoss, que era su raza, pero cuando vio las características de los enanos, no pudo resistirse y también se convirtió en un enano. Lo que más le atrajo fue la sinceridad con la que los enanos tratan a sus amigos, así como lo mucho que a esta raza le gusta beber, lo que más le convenía a Thor para su clase. Thor decidió ser un paladín, después de ver que era la única clase que usaba un martillo de verdad. Steve Rogers no sorprendió a Alex al elegir un paladín humano, ya que tanto la raza como la clase le sentaban muy bien a este hombre honesto. Lo que sorprendió a Alex fue que tanto la Pantera Negra como los jugadores de Wakanda eligieran convertirse en druidas elfos de la noche, especialmente cuando se dieron cuenta de que solo los Tauren y los elfos de la noche podían elegir esa clase y que solo los elfos de la noche se convertían en druidas. Los panterones negros eran la transformación de la raza, mientras que los Tauren se transformaban en leones. Esta gente está muy apegada a sus creencias, comentó Alex al ver que un país entero que tenía la intención de unirse a una facción de repente cambió a otra facción solo por un cambio estético. Tienen mucha suerte.
Creo que la única clase que logra ser autosuficiente es el druida, ya que pueden transformarse en osos y convertirse en tanques, o transformarse en panteras negras y convertirse en DPS, o transformarse en búhos para convertirse en sanadores. Lo que me queda es ver si estarían dispuestos a transformarse en algo como alguien de Black Panther. Jaja, Alex se rió pensando en una manada de miles de panteras negras corriendo hacia un enemigo. Aparentemente, los X-Men llegaron a un consenso de que estarían en la alianza, y la mayoría se unió a los elfos de la noche, pero otros se dispersaron entre las otras 3 razas también. Por lo que Oli vio en los datos de Oasis, los agentes de S.H.I.E.L.D. estaban divididos equitativamente en cada una de las 8 razas del juego, tanto en la Alianza como en la Horda, lo que probablemente les facilitaría obtener información de todos. Hydra también está haciendo lo mismo, incluso infiltrándose en los gremios más grandes del juego para obtener más poder, algo que Alex tuvo que admitir. Estaban unos pasos por delante de S.H.I.E.L.D. Hulk, Ned, Peter, Bruce Banner y Abominación se convirtieron en orcos, y todos por la misma razón. Porque Hulk decidió ser un orco. Algunos solo querían apoyar a Hulk, otros querían entenderlo mejor. Al ver la lista de jugadores que no dejaba de crecer, mientras muchos héroes e incluso villanos se unían al juego, la sonrisa de Alex no dejaba de crecer. Capítulo 129, extraño talentoso. Esta sensación de magia es muy extraña, dijo Won confundido mientras sentía el maná recorrer su cuerpo. Acostumbrado a usar la magia de Kamartaj en el mundo real, donde tenía que tomar prestado poder mágico de otras dimensiones, sentir el maná fluyendo en su cuerpo, un poder mágico que realmente le pertenecía, era algo completamente nuevo y misterioso para él. Aunque experimenté una sensación algo similar al modo de magia de Minecraft, la sensación allí era muy débil, ya que era un juego mucho menos realista y no se centraba en la magia. Como era un juego con mucho enfoque en el combate y el desarrollo de los personajes del juego, la sensación del maná y su control en su cuerpo era mucho más fuerte. Extraño, al lado de Won no le pareció nada extraño, ya que el único contacto real con la magia que había tenido hasta entonces había sido a través de Minecraft, así que para él, al pensar en la magia, lo primero que le venía a la mente era el maná en su cuerpo y cómo debía controlarlo mientras los dos completaban misiones juntos y mataban monstruos. Se sorprendieron al descubrir que el talento de Strange para usar hechizos era mucho mayor que el de Won. Mientras que Won necesitaba recitar el hechizo bola de fuego durante 2 segundos, Strange ya había logrado reducir el tiempo para recitar el hechizo a solo 1,5 segundos. Pensando en situaciones comunes, una diferencia de solo 0,5 segundos no era mucho, pero en una batalla donde el mago tenía que quedarse quieto para lanzar un hechizo, tener 0,5 segundos más para moverse entre un hechizo y otro era como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Por qué puedes lanzar el hechizo más rápido que yo?, preguntó Won un poco frustrado. Incluso te saltaste algunas palabras y el hechizo funcionó igual. Strange tenía una sonrisa orgullosa y ligeramente arrogante en su rostro. Jeje, después de usar la bola de fuego un par de veces, ya he empezado a analizar la forma en que mi maná tiene que fluir en mi cuerpo para que el hechizo funcione, así que mientras recito el hechizo, controlo mi maná para reproducir algunos movimientos más rápidamente y así poder saltarme algunas palabras. Entonces eso es todo, dijo Won emocionado mientras intentaba hacer lo mismo que Strange, pero solo logró sacar una palabra del hechizo en el primer intento, lo cual no fue de mucha ayuda para reducir el tiempo de lanzamiento. Al igual que con esta mejora para los magos, Alex también hizo lo mismo con otras clases, como que los guerreros podrían usar habilidades con más frecuencia si realmente las aprendían o que los paladines infligirían más daño cuanta más fe mostraran al usar habilidades. Creo que podemos usar esto para conseguir más miembros para nuestra escuela. Won vio lo útil que era esto y supo que difundir este conocimiento entre los demás jugadores podría mejorar enormemente la imagen de su escuela de magia entre los magos, lo que resultaría en que más personas se unieran a ellos, lo que resultaría en que más conocimiento les llegara, creando así una bola de nieve cada vez más grande. Pero Strange todavía estaba un poco indeciso al respecto. Con ojo crítico, Won notó los pensamientos de Strange y pensó en una respuesta. Sabes que, como estudiante de último año, cuantos más miembros tengas, más gente te seguirá, ¿verdad?, dijo Won con una expresión astuta. Al oír esto, Strange cambió completamente de actitud y respondió: ¿De dónde sacaste esa idea? No soy ese tipo de persona. Difundamos este conocimiento para ayudar a más y más personas.
Worm simplemente negó con la cabeza y se rió mientras escribía un tutorial y se lo enviaba a algunos jugadores encargados de las relaciones públicas de la escuela para que lo publicaran. Strange en este punto aún no había sufrido el accidente automovilístico ni había pasado por los difíciles momentos de Camartag, por lo que todavía tenía rastros del arrogante médico que siempre había sido. Afortunadamente, con el tiempo que pasaba en la escuela de magia, su personalidad mejoraba cada vez más, ya que, incluso sin darse cuenta, ver a otros jugadores dispuestos a escuchar lo que tenía que decir y aprender de él le daba una sensación de comprensión muy fuerte, algo que con el tiempo solo se haría más fuerte mientras estos dos magos humanos se enfrentaban solos a los monstruos. Un grupo de 3 orcos también se aventuraba en los bosques del juego. En este grupo había 3 orcos de diferentes clases. Un guerrero, un chamán y un brujo. Ulk era el guerrero, Peter el chamán y Ned el brujo. Al ver lo geniales que eran los demonios que los brujos podían invocar, Ned no lo pensó 2 veces antes de elegir esta clase. Ulk ni siquiera necesitó explicar por qué eligió guerrero. En cuanto a Peter, tenía la intención de elegir la clase pícaro, pero pensando que su grupo probablemente necesitaría a alguien que fuera sanador, y que los chamanes también podían infligir daño si era necesario, Peter finalmente decidió elegir ser chamán. Finalmente matamos al último, dijo Ned emocionado mientras transmitía su partida. A pesar de que el número de jugadores en ESU en este momento supera los 1000 millones, la transmisión en vivo de Ned tuvo el pico de espectadores más alto que jamás haya tenido. Estos espectadores eran tanto jugadores que no podían estar en línea en el juego en ese momento, como personas que habían oído hablar del juego y decidieron buscar de qué se trataba. Oye Ned, ¿qué es eso detrás del árbol? De repente, uno de los comentarios llamó la atención de Ned. Confundido por lo que quería decir este espectador, Ned miró a su alrededor y vio que detrás de un árbol había un edificio extraño. Como las casas de las razas de la Horda eran diferentes de las casas a las que estaban acostumbrados, a Ned le costó un poco entender qué era, pero cuando se acercó, pronto comprendió que era una casa. Oigan, miren esto, dijo señalando hacia adelante. Los otros 2 orcos también miraron la casa frente a ellos con confusión. ¿Esta casa se quemó?, preguntó Peter confundido mientras miraba la casa. Ulk la miró durante unos segundos, pero cuando vio que no tenía enemigos, la mitad del interés que tenía desapareció rápidamente. Pero él se quedó allí para sorpresa del grupo. El pequeño diablillo que Ned había invocado comenzó a olfatear el aire y se puso en posición de alerta, listo para enfrentarse a cualquier enemigo que apareciera. Al ver a este pequeño diablillo así, los 3 orcos también se preocuparon y se pusieron más alerta. Desde que empezaron a jugar, se dieron cuenta de que el diablillo era mucho más inteligente de lo que imaginaban. En los momentos de juego, sorprendentemente se ponía más contento y jugaba con ellos, incluso gastándoles algunas bromas a Peter y Ulk, lo que hacía reír mucho a los espectadores de Ned. En los momentos de tensión, el diablillo era capaz de percibir el peligro antes que la mayoría de los jugadores, lo que ayudó mucho al grupo a evitar ser atacados por sorpresa. Así que cuando vieron la reacción del diablillo, los 3 jugadores se preocuparon, pero su curiosidad por la casa quemada se hizo aún mayor. ¿Volvemos?, preguntó Ned intentando ocultar su miedo. Pero Ulk se dio cuenta rápidamente del miedo de Ned y empezó a reírse. Ned tiene mucho miedo, Ulk no tiene miedo. Ulk va delante, Ned y Peter lo siguen. Tan pronto como Ulk dijo eso, comenzó a caminar hacia la casa, obligando a los otros 2 a seguirlo también, listos para cualquier ataque enemigo que pudiera presentarse. Fin del capítulo 129.